observando la estructura del curso y cómo es que vamos a trabajar. Procedo a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden observar la planificación? Sí. Ok. Bien. Vamos a trabajar entonces con esta planificación. Yo les voy a compartir después el archivo PDF para que ustedes lo tengan también de manera más resumida. Pero en detalle, aquí vamos a ver cómo está estructurado el curso. El curso de máquinas eléctricas está estructurado básicamente en 3 unidades. La primera unidad, que la vamos a desarrollar desde este día hasta el 14 de agosto, pues básicamente va a incluir lo que se refiere a las leyes que rigen el comportamiento electromagnético de máquinas eléctricas. Ese es el nombre de la unidad. Sin embargo, ya vamos a ver que dentro de esa unidad tenemos varios temas que son los que vamos a ir abordando semana a semana durante estas 16 semanas que dura el curso. La bibliografía, pues aquí aparece uno de los más importantes referentes en cuanto a máquinas eléctricas, pero además de Chapman, también vamos a mencionar a Álvarez. Aquí está otro autor que nos va a servir más que todo ya en la parte de máquinas eléctricas como tal. Recordemos que esta primera unidad tiene que ver con la continuidad de lo que se vio en la parte de COE, campos y ondas electromagnéticas. Tiene que ver también con la continuidad de lo que se vio en análisis de circuitos eléctricos principalmente, cuando veamos el análisis de los circuitos magnéticos. Entonces, si se fijan, prácticamente estamos hablando de 2 semanas, porque acá hemos incluido la semana de vacación, pero la semana de vacación no es parte del formato de la planificación. Pero en términos generales, esta primera unidad la estaríamos abordando en 2 semanas. La unidad 2, que ya es el análisis de máquinas eléctricas estacionarias, principalmente lo que se conoce como los transformadores. Ahí vamos a abordar nosotros la parte de transformadores monofásicos, transformadores trifásicos, pero también otro tipo de transformador que se le conoce como autotransformador. Entonces, la unidad 2, pues básicamente la vamos a desarrollar del 16 de agosto al 28 de agosto, aproximadamente también 2 semanas para desarrollar esta unidad número 2. Y finalmente, en la que vamos a invertir mucho más tiempo, va a ser en la unidad 3, que tiene que ver con el análisis de máquinas eléctricas, pero rotativas, es decir, que tienen movimiento, a diferencia de los transformadores que son estáticos. Dentro de estas máquinas rotativas vamos a ver motores y generadores. Y vamos a ver para cada una de esas dos categorías motores de corriente directa, motores de corriente alterna, motores que se les conoce como motores síncronos. Igual en el caso de generadores, veríamos generadores síncronos y generadores de corriente directa. Básicamente eso es, en términos generales, a grandes rasgos, lo que estaríamos abarcando en el curso. En cuanto a los contenidos o qué es lo que vamos a ir verificando cada semana, se ha planificado de acuerdo a estas fechas que componen cada una de las unidades diferentes temáticas. Por ejemplo, este día nosotros deberíamos de abordar la importancia de los materiales ferromagnéticos
todo orientado a las máquinas eléctricas y algunas propiedades que tienen estos materiales. Además, el día de mañana estaríamos viendo las principales leyes electromagnéticas y cómo se aplican al análisis de máquinas eléctricas. Para luego, la próxima semana, pues abordar los siguientes temas. Entonces, si usted se fija, aquí están establecidas las fechas en donde estaríamos realizando cada uno de los temas. Eso sí, es importante mencionar que esto es lo planificado, pero por ejemplo, si discutimos más tiempo la parte de propiedades generales de los materiales magnéticos y nos pasamos hasta la siguiente semana, no hay ningún tipo de problema, ahí vamos a ir ajustando los tiempos. La idea es cumplir con todas las temáticas y lo importante es que usted adquiera las competencias para poder resolver ejercicios de esta asignatura y también, como vamos a ver más adelante en la parte práctica, realizar conexiones y mediciones de las máquinas eléctricas. Entonces, así ustedes van a ir verificando cada una de las fechas de acuerdo a los temas que vamos a ir abordando. Aquí aparecen, como repito, fechas planificadas, pero tenemos un margen para poder variar un poco. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto a la generalidad de la asignatura con base a lo que hemos hablado en este momento, para darle tiempo a los compañeros que faltaban conectarse. Ya vamos a ver cuántos tenemos. Por el momento no. Ok. Bien, creo que faltan algunos todavía. Vamos a terminar de dar la revisión a la planificación y luego pues vamos a hacer la parte de la presentación para, esperemos ya estén incorporados todos los compañeros. Después de verificar los contenidos, vamos a la parte de las evaluaciones. Entonces, en las evaluaciones, aquí aparecen las fechas en las cuales las vamos a realizar. Por ejemplo, la primera evaluación la tenemos hasta el 16 de agosto. Esa sería la primera evaluación. ¿Y en qué va a consistir? En una evaluación en línea en donde usted va a demostrar que comprende y domina la parte de las leyes y los conceptos electromagnéticos que hemos abordado en la unidad 1. ¿Cómo vamos a evidenciar esa prueba? Pues la prueba va a estar habilitada como un cuestionario en el aula digital y usted pues básicamente va a tener que contestarla en línea y eso nos va a quedar a nosotros constancia de que realizó esa actividad evaluada. ¿Qué vamos a evaluar? Pues lo que les mencionaba, que se haya comprendido la parte teórica, la parte numérica de los conceptos y leyes que rigen el comportamiento de las máquinas eléctricas. Luego en la columna condiciones es importante que usted visualice esa columna porque ahí me establece cómo vamos a evaluar en cuanto al número de personas que va a realizar la actividad o la prueba. Esta primera evaluación, como podemos observar, va a ser individual. Cada quien se va a meter en el día que le convenga a realizar la prueba. La prueba va a tener un tiempo establecido para realizarla y básicamente va a tener una ponderación del 10%. Luego, por ejemplo, en la segunda evaluación, vea que la prueba, además de tener todos los detalles que ya mencionamos para la primera, fecha, la actividad, la evidencia y los criterios, acá la prueba se va a realizar en parejas y también debe de realizarse en el tiempo que se establezca para ese tipo de prueba. ¿Cómo va a ser esta prueba? A diferencia de la primera, esta va a ser un ejercicio en el que ustedes tienen que realizar cálculos para entregar su desarrollo y con base a eso pues obtener una nota. Repito, esta prueba será en parejas. La tercera evaluación vuelve a ser de manera individual y se van a evaluar
los conceptos, aspectos numéricos relacionados con los transformadores o las máquinas estáticas. Luego vemos que tenemos una evaluación que se le conoce como proyecto, que tiene que ver con los transformadores en la industria, y esto lo vamos a realizar en tríos. Y también va a haber fecha de entrega para que ustedes realicen dicha actividad. Siguiente actividad es individual. La que sigue también es individual. Y finalmente el proyecto, pues, la vamos a trabajar también en tríos. Entonces, como ven, hay evaluaciones que son individuales, una evaluación que es en parejas y las otras evaluaciones que son en tríos. Este es el momento en el cual nosotros podemos discutir. Ya les voy a dar un poquito más de tiempo para que podamos hablar de eso, porque en otras ocasiones, cuando se ha dado el curso, se ha planteado el hecho de que trabajar individual está bien, usted trabaja solo, pero cuando ya se trata de armar parejas o tríos, como que ya se dificulta un poco porque, qué sé yo, trabajar en parejas, usted consigue con quién más va a trabajar. Cuando ya se forma la pareja, ustedes dos trabajan y les gustaría formar el trío para las otras actividades que tienen que ver con tríos. Pero el problema es que para formar ese trío tiene que deshacer una pareja anteriormente. Entonces, la opción que en ciclos anteriores se ha presentado es que, como les digo, ahorita estamos para poder modificar si en dado caso así lo establecemos. Esta prueba que está en pareja podría hacerse en tríos para que establezcamos desde un principio los tríos, y las pruebas que son individuales pues las realizan de manera individual. Eso lo vamos a discutir en otro momento cuando ya estemos todos. Bien, y aquí están todas las evaluaciones para poder completar con el 100%. Eso es en términos generales la parte de la planificación. No sé si tienen alguna pregunta o comentario antes de darle la palabra para ver esa parte de las evaluaciones. Adelante, Wilber Reyes. Hola ingeniero, buenos días, no sé si me escucha. Sí, lo escucho. Con respecto a las evaluaciones, no va a haber ninguna que sea tipo presencial. Evaluación presencial no vamos a tener. Lo que sí vamos a tener presencial van a ser las prácticas para que usted tome lecturas, y esas lecturas, por ejemplo, de mediciones de tensiones, corrientes, potencias, esas lecturas que usted tome en la práctica debe de considerarlas, porque con base a eso va a desarrollar las actividades. Pero como un examen como tal, digámoslo así, no va a haber una evaluación aquí presencial, sino que vamos a venir sobre las prácticas de laboratorio, que ya voy a hablar un poco de eso. Muy buena pregunta, Wilber. Gracias ingeniero, muy amable. Ok, adelante Gerardo. Ruano. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Quisiera preguntarle, vaya, estaba viendo que las evaluaciones que son en trío son en laboratorio, entonces esos grupos que se harían de 3 serían con los grupos de laboratorio, no tendrían mucho que ver con las personas que estamos en este grupo. Correcto. Muy buena pregunta la que hace también Ruano. Algunos van a coincidir en que están en la parte teórica y la parte de laboratorio. Entonces, como bien dice él, voy a volver a colocar la parte de las evaluaciones. Por ejemplo, esta primera que ya vamos a discutir si la dejamos en pareja o en tríos, precisamente por eso se había dejado en parejas, porque se hacía con la parte teórica. Pero por ejemplo los tríos, como bien dice el compañero, trío es para laboratorio y trío es para laboratorio. Quiere decir entonces que usted tendría que pensar en hacer el trío con aquellas personas que están en su mismo grupo de laboratorio. A diferencia de la evaluación que está planteada en parejas, como es teórica, podría ser
una formación de parejas con cualquiera de los que estamos presentes en este momento en la sesión de teoría, que estamos todos, que son, hasta el último dato que tengo, 24 personas. Entonces, por eso les decía, si va a haber, como les comentaba en ciclos pasados, que coincidía que las tres personas, por ejemplo, llevaban el mismo grupo teórico y el mismo grupo de laboratorio. Entonces, en ese caso, pues formábamos de un solo los tríos. Pero si no es así, por eso se ha dejado planificado que en la parte teórica sea en parejas, porque solo va a ser resolución de ejercicios y no tendría nada que ver con los tríos que estarían formando en el laboratorio. No sé si se alcanza a comprender la situación. Por ejemplo, si ustedes trabajan o están tres compañeros que van a formar el trío, esos tríos son para laboratorio, pero perfectamente podría ser en esa situación ese mismo trío para la parte teórica. No sé si se comprende. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces aquí lo que restaría es que empiecen a verificar ustedes en la parte de laboratorio de preferencia, y si logran tener tres personas que estén en su laboratorio, por lógica van a estar en el mismo grupo teórico porque solo tenemos uno por el momento habilitado. Entonces, procuren en la manera de lo posible formar el trío lo más pronto para que me den por medio de correo electrónico, ya les voy a compartir mi correo, o pueden mandarlo por un mensaje al aula digital, cuáles serían los tres integrantes del grupo. Es decir, si usted ya conoce a algunos compañeros y están en el mismo grupo de laboratorio, pues debería de enviar los tres nombres. Y con base a eso, pues podríamos tomar ese mismo trío para que trabaje en la parte teórica también. El único detalle tal vez que se podría presentar es que dependiendo del número de personas que haya en el laboratorio, puede ser que se formen tríos, pero quedó una pareja. Entonces esa pareja, ni modo, tendría que trabajar en pareja a la parte de laboratorio y en pareja a la parte de la teoría. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De Ok, momento no, ingeniero. bien, gracias. Entonces, vamos a ver con cuántos compañeros contamos ya. Creo que estamos los mismos. Bien, entonces voy a ir mencionando yo el nombre. Muy bien, muy buena pregunta. Edwin Isael Herrera nos pregunta que a partir de cuándo comienzan los laboratorios. Los laboratorios nosotros los vamos a comenzar, como les mencionaba hace un momento, de manera presencial, es decir, tienen que venir a la universidad a partir de la semana 5. A partir de la semana 5. Y vamos a venir solo las semanas impares. Es decir, media vez arranquemos con la semana 5, luego vendríamos la semana 7, luego vendríamos la semana 9, la semana 11, la semana 13 y la semana 15. Es decir, a partir de la quinta semana vendríamos todas las semanas impares a realizar nuestras prácticas de laboratorio. Como les mencionaba, ya para esas alturas ya hemos cubierto toda la parte teórica para ver cómo funcionan motores y generadores, ya realizando conexiones y mediciones aquí en el laboratorio. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Adelante, Douglas, pregunta. Buenos días, ingeniero. El Buenos días. laboratorio sería en el edificio 3, ¿verdad? Sería en el edificio 4. En el 4. Ok. Sí, en el 4. Yo les estaría dando ahí los detalles de qué salón es. Comúnmente se le conoce como máquinas eléctricas al salón donde realizaríamos las prácticas. Pero esos detalles yo se los estaría dando más adelante. Pregunta Edwin, de la semana 1 a la 4 estaríamos reunidos. Correcto.
Solo tendríamos reuniones en Teams y a la hora del laboratorio vamos a tener algunas sesiones, pero las vamos a contemplar como complemento a la teoría. ¿A qué me refiero con esto? A que en esta asignatura vamos a utilizar una herramienta de software que se le conoce como FEM. Yo les voy a dar detalles también de eso. Entonces, esas actividades relacionadas con el software las vamos a hacer a partir de la semana 3. A partir de la semana 3. Es decir, que estas primeras 2 semanas solo tendríamos las sesiones en la parte teórica. Y a partir de la semana 5 tendríamos las actividades prácticas presenciales. Y en la semana 3 de los laboratorios estaríamos haciendo esa interfase o ese paso de vincular esa herramienta de software con la teoría que nosotros tenemos. Entonces, Edwin, semana 1 y 2 solo tenemos parte de teoría en Teams. Semana 3 y semana 4, porque son 2 semanas las que nos va a llevar la parte del simulador, ya estaríamos viendo esa herramienta complementaria a la teoría para arrancar a partir de la semana 5 con los laboratorios presenciales. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, vamos entonces a conversar con ustedes que están conectados. Al parecer faltan algunos, pero vamos a comenzar entonces. Como les decía, yo voy a mencionar su nombre y usted solo me responde, ya sea abriendo micrófono o en el chat, cuál es la carrera que estudia, para tener más o menos una idea de cuántos tenemos, por ejemplo, de eléctrica, cuántos tenemos de las otras carreras, mecánica, por ejemplo. Entonces, yo voy a mencionar el nombre en el orden que me está apareciendo acá en el Teams, y prácticamente usted solo me indica en qué carrera está inscrito. Comenzamos entonces con Andrea Nicole. Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica, gracias. Cristian Alexander. También ingeniería eléctrica. Ok, ingeniería eléctrica. Daniela Saraí. Buenos días, ingeniería eléctrica. También eléctrica. David Alejandro. No le escuché, David Alejandro. ¿Se me escucha? Sí, ahorita sí. No tiene ingeniero. Sí, ingeniería en automatización. Automatización, ok. Gracias. Denis Manuel. Ingeniería eléctrica. Eléctrica, ok. Douglas Vladimir. Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. Edmundo Josué. Ingeniería eléctrica. Eléctrica. Edwin Misael. Buenos días, estudio ingeniería eléctrica. Eléctrica. Fernando José. Buenos días, ingeniero. Estudio ingeniería eléctrica también. Eléctrica, ok. Gerald Eduardo. Ingeniería eléctrica también, Gerald. Gerson Iván. Buenos días, ingeniería mecánica. Ok, ingeniería mecánica. Gloria Stephanie. Ingeniería eléctrica, dice Gloria. Ok. José Isaac. Ingeniería mecánica. Bien. José Germán. Buenos días, ingeniero. Ingeniería eléctrica.
eléctrica. Ok. Julio Alberto. Ingeniería eléctrica también, dice Julio. Ok. Oscar Daniel. También ingeniería eléctrica. Ok. Roberto Carlos. Ingeniería eléctrica también. Roberto Gabriel. Buenos días, ingeniería eléctrica. Ok, gracias. Bien, definitivamente la mayoría son de ingeniería eléctrica, algunos de mecánica y creo que solo uno de automatización. Entonces, al final se van a dar cuenta que dependiendo del área donde ustedes se desenvuelvan, pues prácticamente algunos se van a enfocar más a la parte del control de los motores, otros se van a encargar más del mantenimiento de los motores, por ejemplo, pero básicamente todas las carreras que hemos mencionado están directamente relacionadas con motores, generadores, transformadores, etcétera, porque es una combinación de la parte eléctrica, la parte mecánica y la parte de automatización. Nos vamos a dar cuenta más adelante en algunas asignaturas que ustedes van a llevar que el motor como tal pues necesita un sistema de control para poder hacer la función que se requiere. Bien, vamos a ver qué nos han colocado en el chat. Ok, ingeniería eléctrica cuando preguntamos. Bien, vamos entonces a hablar un poco del aula digital y luego entramos de lleno al primer tema que nos toca ver esta semana. En cuanto al aula digital, pues el icono que ustedes van a reconocer para la parte de la asignatura en la parte teórica es este que estoy mostrando yo acá. Entonces le damos clic a ese icono y la estructura, como la vamos a llevar este ciclo 2021, pues básicamente es de la siguiente manera. Acá va a aparecer semana 1 y sería la sesión A o la primera sesión. Recuérdense que tenemos clase lunes y martes. Entonces, para dar un orden al desarrollo de las temáticas, yo he planteado que, por ejemplo, esta semana 1A sería la sesión de este día, en donde algunos, si requieren el enlace para entrar a la clase, pues lo pueden ver en este link que está acá en el aula digital, pero veo que ninguno de ustedes ha tenido problemas. Me imagino que también entran por las otras vías de que les llega la invitación. Luego va a aparecer una secuencia didáctica cada semana en donde se establece qué es lo que vamos a ver, con qué recursos vamos a contar y el horario de consultas por si ustedes tienen algún inconveniente, alguna dificultad, alguna duda. Luego estaríamos viendo la parte de la temática. Voy a darle clic, por ejemplo, para que vean esta primera presentación que tiene que ver con las generalidades de los circuitos magnéticos que rigen a las máquinas eléctricas. Y entonces usted va a encontrar la presentación que vamos a ir desarrollando en las sesiones síncronas, ya está colocada en el aula digital. Eso sí, solo se va habilitando, por ejemplo, ahorita solo van a encontrar disponible la semana 1. Entonces acá tienen ese detalle. Además, se le han colocado algunos videos adicionales para que usted comprenda de mejor forma algunos conceptos que se ven en la presentación. Por ejemplo, el ciclo de histéresis, que me imagino que algunos ya lo vieron en asignaturas anteriores, pues lo vemos en la parte teórica, vemos algunas características, pero también complementamos con este video. Luego, en lo que aparece como semana 1B, tenemos la parte de las leyes electromagnéticas. Igual, usted va a encontrar acá la parte de la presentación
este caso para las leyes que rigen el comportamiento de las máquinas eléctricas. Vamos a encontrar también videos complementarios para que nos refuercen los conceptos que hemos visto. Y esto en las primeras sesiones son varios videos, son relativamente cortos, pero nos ayudan a comprender muchas de las leyes que vamos a estar abordando en la parte teórica. Estas primeras semanas se trabajan de esta manera porque, como pudieron apreciar en la planificación, estos son algunos conceptos que ya se vieron en asignaturas anteriores y que solo estamos dándoles un enfoque para lo que nos va a interesar a nosotros en esta asignatura. Entonces va a requerir mucho el esfuerzo de ustedes. Cada quien sabe cómo está su carga, pero sí les recomiendo que se tomen un tiempo, y por eso se les ha planteado, por lo menos allá por el sábado o el domingo, esperaríamos que haya cubierto usted estas dos pestañas que corresponden a la semana 1. Eso es con la finalidad de que no se le vaya acumulando el material. Como repito, estas primeras semanas es un material quizás más variado y más completo, porque tenemos que afinar esos detalles de los conceptos y de las leyes antes de entrar de lleno a la parte de el análisis de circuitos magnéticos y después a la parte de las máquinas eléctricas como tal. Aquí pueden observar ustedes que ya está estructurado todo el curso. Lo que sí que voy a darle clic acá solo para que ustedes puedan observar. Aquí está ya prácticamente las otras semanas. Sin embargo, a ustedes solo les va a aparecer ahorita habilitado semana 1 y semana 1B, 1A y 1B. Bien, preguntas, comentarios con base a la estructura del curso. Ok, todo bien, dice Wilber. Van a haber ocasiones, por ejemplo, en la semana 5, que va a ser seguro en el caso de la semana 5, que solo nos va a aparecer una pestaña, porque como en la semana 5 ya vamos a venir a la parte del laboratorio, entonces lo más seguro es que solo vamos a tener una sesión de la parte teórica y la parte del laboratorio. Entonces, el día de hoy y el día de mañana, pues tenemos esta parte de las leyes electromagnéticas para mañana y la importancia de los materiales ferromagnéticos para este día. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar entonces con la primera presentación. Ok, un último comentario para que estemos de acuerdo. El horario que se ha previsto para las sesiones síncronas, estamos hablando de que es de 9:30 a 11, porque el horario o la franja de horario para nosotros es de 9:05 a 11:05. Entonces, no sé si estamos bien con ese horario de 9:30 a 11, o lo podríamos dejar de 9:15 a 10:45, por aquellos que tengan otras clases u otras sesiones que les quede un poquito de tiempo ahí. La sesión síncrona en promedio va a durar 1 hora y media para que abarquemos lo que nos toca cubrir en ciertas temáticas, y siempre va a estar el material complementario ahí como videos. Pero no sé, me gustaría escuchar si mantenemos de 9:30 a 11 o lo trabajamos de 9:15 a 10:45. En mi caso me parece bien de 9:30 a 11. ¿Alguien más que nos confirme o que se oponga? Y esa va a ser ya la decisión.
Vean, siempre cae dentro de la franja que se les había destinado a ustedes, no les puede chocar con nada. Sí, está bien hasta ahora, ingeniero. Ok. Ahí José López nos dice que de 9:15 a 10:45. José Isaac, ¿alguna razón en particular de 9:15 a 10:45? Más cómodo para comenzarme con la otra materia. Si no, no hay problema. Ok, bueno, ahí ustedes me dicen, porque digamos que de 9:15 a 10:45 estaríamos iniciando un poquito antes y estaríamos dando un poquito más de margen a aquellos que tienen clase a las 11:10, por ejemplo. Bueno, si quieren hagamos un detalle, por lo menos esta semana, dejémoslo de 9:30 a 11 y después vamos viendo si a medida vayamos avanzando en las otras asignaturas a ustedes les conviene cambiar de 9:15 a 10:45. La idea es que siempre estemos dentro de la franja de horario que se les había asignado. Entonces, tanto para la reunión de mañana, Reyes. Sí, yo había pensado también, o me inclinaba un poco más por 9:15 a 10:45, porque así dejamos tanto margen un poquito antes y un poquito después, porque salir a las 11 o terminar a las 11, y si hay alguna pregunta, algún pequeño atraso, pues podríamos afectarle a los que tienen clase a las 11:10, si no me equivoco, comienza la otra franja. No sé qué dicen. Bueno, sometamos la votación por lo menos para esta semana. Escríbanme ahí en el chat qué hora les conviene a ustedes, por favor. Cada quien ponga ahí solo 9:15 o 9:30. Solo vamos a poner la hora de inicio. 9:15 o 9:30. Tomémonos estos minutitos que al final van a ser importantes para trabajar tranquilos todas las sesiones. Ok, Eduardo Crespín nos coloca otra opción, vea. Ok, bien, creo que la mayoría al final opta por la parte de 9:15. Entonces mañana iniciaríamos la sesión a las 9:15, de 9:15 a 10:45. Trabajémoslo de esa manera y después vemos si la opción de 9:20 a 10:50 nos conviene. Esto es porque ustedes, como creo que ahorita van comenzando sus primeras asignaturas, que pase la primera semana y después definimos si nos quedamos con ese horario o hacemos alguna modificación. Entonces, para que nos quede claro, yo mañana me voy a reunir con ustedes entonces a las 9:15 y voy a colocar la invitación a esa hora para que no haya ningún tipo de problema, desde 9:15 a 10:45. Bien, quedamos así entonces, por lo menos para esta semana, y después vemos si podemos hacer alguna modificación. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario final antes de iniciar ya con nuestro primer tema? Ok, bien, vamos a iniciar entonces con nuestro primer tema. Siéntase en la libertad de interrumpir en cualquier momento si tiene alguna duda. Las dudas las puede hacer levantando la mano, abriendo micrófono e interrumpiéndome, no hay problema, o la puede hacer la pregunta también en el chat. Procedo entonces, voy a cerrar estas pantallas para que no nos afecte mucho.
y ya les comparto la presentación. Ahorita les comparto la pantalla. Okay. Esperemos que cargue. Igual si hay algún problemita de conexión, si algo no se me escuchó bien, si se fue el audio o algo por el estilo, pues me lo hacen saber por cualquiera de los medios que ya mencionamos, del chat, abre micrófono o levanta la mano. Bien, comenzamos entonces con nuestro primer tema. Y este primer tema tiene que ver con la importancia que tienen estos materiales ferromagnéticos. Y es importante mencionarles que estas diapositivas se extrajeron, la información colocada en estas diapositivas se extrajo de la fuente que aparece abajo, por si alguien quiere profundizar un poco más. Ahí está el autor de la información que vamos a compartir. Me pareció que como complemento a Chapman, por ejemplo, que es el que tradicionalmente se ha utilizado, este autor español pues tiene una buena forma de explicar las temáticas y, repito, se ha extraído la información pues básicamente de esta fuente. Comencemos entonces, primero hablando un poco de qué vamos a entender por campo magnético, porque las máquinas que nosotros vamos a ver básicamente se desarrollan, se modifican o simplemente funcionan debido a este campo magnético. Ustedes habrán visto en asignaturas anteriores definiciones sobre qué es o qué se entiende por campo magnético, pero nosotros vamos a tratar de ir homogenizando y manejando una sola versión para que nos sirva de base, como repito, para el análisis que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a entender como campo magnético una zona que está en el espacio y que me permite, si yo coloco una carga eléctrica en movimiento, me permite que aparezca una fuerza. Y precisamente esa fuerza es la que yo voy a utilizar, por ejemplo, más adelante para el movimiento de un motor. Entonces, es importante definir que el campo magnético no es todo lo que rodea, por ejemplo, a un conductor. Es una zona alrededor de ese conductor que va a tener esa propiedad de que si colocamos cargas eléctricas que se muevan, pues básicamente va a aparecer una fuerza. Como vamos a comprobar más adelante, si yo voy alejando, por ejemplo, la interacción entre dos campos magnéticos que estén cerca, se pueden sumar o se pueden restar. Pero si yo los voy alejando de tal forma que ya ninguno influye sobre el otro, pues básicamente tendríamos dos campos magnéticos completamente aislados. Entonces es importante este detalle de que es una zona, o sea, es algo en particular que va a estar alrededor de, principalmente para nosotros en máquinas eléctricas, de los conductores. Y las cargas eléctricas que se van a estar moviendo, pues básicamente van a ser los electrones o la corriente que va a circular por ese conductor. Como lo habrán visto en electricidad
y magnetismo, en áreas de electricidad y magnetismo, en otras partes se le llama física 3, por ejemplo, y ustedes que lo vieron en campos y ondas electromagnéticas, pues básicamente vamos a representar nosotros a esta característica de las máquinas eléctricas con las unidades de teslas y lo vamos a representar como B labial. Esta B muchos la conocen como densidad de flujo magnético también. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cantidad de líneas de flujo magnético que pasan en un área determinada. Entonces, nosotros vamos a representar el campo magnético con las unidades de teslas. Y como este campo es muy amplio, es importante considerar lo que está en el último recuadro, que es lo que nos interesa a nosotros. Para analizar las máquinas eléctricas, nos vamos a referir única y exclusivamente a campos magnéticos que se crean, como les decía en un principio, por corrientes que circulan en un conductor. Recuérdese usted que si por un conductor circula una corriente, se va a generar un campo magnético, independientemente si la corriente es corriente directa o si la corriente es corriente alterna. Media vez pase una corriente en un conductor, pues básicamente vamos a tener nosotros un campo magnético asociado a esa corriente que circula por dicho conductor. ¿Cómo lo representamos? Pues básicamente este efecto del campo magnético nosotros lo vamos a representar como líneas de flujo que les mencionaba que van a atravesar ciertas áreas y de ahí el nombre que muchos le llaman densidad de flujo magnético B. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues básicamente lo voy a calcular utilizando esta fórmula. Vamos a habilitar el marcador, permítanme. Esta fórmula me va a permitir a mí calcular el campo magnético que nos va a interesar. ¿Y eso de qué depende? Depende de H. ¿Y H qué era? Ustedes lo habrán visto y H representa la intensidad del campo magnético, cuyas unidades son amperes por metro. Y este parámetro me representa una característica llamada permeabilidad magnética del vacío, o también algunos le conocen como del aire, en donde ya tenemos un valor constante que es el que aparece acá abajo. 4 pi por 10 a la menos 7 Henry por metro. Teniendo estos dos valores, entonces teniendo el valor de la intensidad de campo magnético H y teniendo la permeabilidad del vacío, yo puedo encontrar la V en Tesla que me interesa. Importante recordar también que esa permeabilidad es una característica del material. Ahorita hemos mencionado únicamente como material, entre comillas, el aire o el espacio vacío, pero ya vamos a ver que las máquinas también tienen como parte de su estructura materiales que deben de aprovechar este tipo de características para poder desarrollar la actividad que nosotros queremos. Veamos entonces cómo podemos ir tratando de relacionar esa fórmula relativamente sencilla de B igual a mu por H
Pues básicamente esta mu sin el subíndice O, como lo veíamos en la anterior, esta O 0 me va a indicar que estamos hablando de la permeabilidad magnética del vacío. Pero si no aparece ese subíndice O también 0 y solo me aparece mu como tal, entonces esto va a representar lo que vamos a conocer como la permeabilidad magnética absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente esa es una permeabilidad propia de algún otro elemento, de algún otro material que me va a permitir a mí utilizarlo de una u otra forma. Existe una relación entre esta permeabilidad absoluta y la mu sub 0, que sería la permeabilidad del vacío que vimos en la diapositiva anterior. Y estas dos se van a relacionar por este parámetro que vamos a encontrar muy común a la hora de resolver ejercicios que tengan que ver con el análisis de máquinas eléctricas. Y esta mu se le conoce como μr o permeabilidad relativa. Quiere decir entonces que la permeabilidad absoluta de algún material X la puedo calcular como la multiplicación de la permeabilidad del vacío multiplicado por esa permeabilidad relativa. Esta permeabilidad relativa también la podemos obtener a partir de esta otra fórmula que casi no se utiliza, pero que es bueno conocer, que tiene que ver con la susceptibilidad magnética. Este parámetro se le conoce como susceptibilidad magnética. Repito, la que nosotros típicamente vamos a manejar es mu absoluto va a ser igual a mu sub 0 por mu sub r. Con esto nosotros vamos a poder resolver muchos de los ejercicios que vamos a plantear más adelante. Típicamente nos van a dar mu r en los ejercicios y mu sub 0, que como es una constante que ya conocemos, me va a permitir fácilmente determinar cuál es la mu o la permeabilidad magnética del material que esté analizando. Entonces repito, cuando usted vea y estemos realizando la mayoría de ejercicios que tienen que ver con el análisis de máquinas eléctricas, típicamente el dato que nos van a dar es una permeabilidad relativa. ¿Que cómo puedo relacionar o qué significa permeabilidad relativa? Pues la puedo despejar de esta misma fórmula que tenemos acá. La permeabilidad relativa que me dan como dato, pues básicamente es la permeabilidad absoluta entre la permeabilidad del vacío. Es decir, si me dicen el material tiene una permeabilidad relativa de 1000, quiere decir que es 1000 veces más permeable que el aire. Recuérdense que la parte de permeabilidad quiere decir con qué facilidad puede trabajar o puede manejar el campo magnético. ¿Qué tan capaz es ese material de magnetizarse? Eso es lo importante que debemos de recordar. Teniendo estos datos, podemos analizar circuitos en medios que se le conoce como lineales, que básicamente las vamos a trabajar como constantes, o lo podemos trabajar en medios o en ambientes no lineales, en donde estos datos pues van a venir dados principalmente por una curva que me va a relacionar la H o intensidad de campo magnético con la V, que es la densidad de campo magnético. Entonces, repito, puede ser que para un ejercicio en particular no me den
la mu R de tanto, sino que me digan esta es la curva o el comportamiento del material. Y vamos a obtener entonces una curva en donde vamos a tener H y vamos a tener B. Más adelante vamos a ver ese tipo de curvas. Recuérdense que cuando hablamos de medios o ambientes lineales o no lineales, es por el tipo de comportamiento que tienen. Por ejemplo, un comportamiento lineal sería idealmente una constante. Pero también un comportamiento lineal puede ser una línea con cierta pendiente. Sigue siendo un comportamiento lineal. Cuando hablamos de comportamiento no lineal, estamos hablando, por ejemplo, de un comportamiento como este que tenemos acá, en donde ya no es una línea recta la que me relaciona la variable del eje Y con la variable del eje X. A eso es a lo que estamos haciendo referencia bajo estos dos supuestos. Claro, si me dan en un ejercicio una gráfica en donde relacionen H y B y tengan una relación como esta curva que aparece acá, pues entonces yo ya voy a saber que estoy hablando de un ambiente o de un medio no lineal. Si por otro lado me dicen que mu R es igual a 1000, yo ya estoy hablando, perdón por ese primer cero, yo ya estoy hablando de que se trata de un ambiente lineal. ¿Por qué? Porque prácticamente puedo calcular la mu absoluta como una relación directa. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Recuérdense que si quieren comentar algo o preguntar algo, pues pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Sigamos entonces. Veamos acá unos datos muy importantes que me van a permitir a mí establecer algunas características que me van a diferenciar los tipos de materiales con los cuales yo puedo trabajar. Veamos entonces dos grandes categorías. Una categoría que se le conoce como amagnéticos y la otra que se le conoce como ferromagnéticos. A nosotros, definitivamente para máquinas eléctricas, nos van a interesar los materiales que se le conocen como ferromagnéticos. Y veamos cuál va a ser la diferencia entre estos dos tipos de materiales. Mencionando que los amagnéticos pueden ser diamagnéticos o pueden ser también paramagnéticos. Ya vamos a ir viendo un poquito más las características que poseen estos tipos de materiales. Comencemos primero por los que ya no nos van a interesar y luego nos quedamos con los que sí nos van a interesar, que serían los ferromagnéticos. Entonces, los amagnéticos, estamos hablando que tienen una permeabilidad absoluta similar a la permeabilidad del aire o del vacío. Los amagnéticos, ya sean diamagnéticos o paramagnéticos, su permeabilidad es muy similar a la del vacío. Vamos a hablar más adelante que hablar de permeabilidad del vacío, estamos hablando de que me va a ofrecer mayor resistencia para poder magnetizar un material. O sea, el aire o el espacio vacío como tal no es un buen material para los efectos que nosotros queremos realizar, es decir, una máquina eléctrica en movimiento.
¿Qué me diferencia entonces a los diamagnéticos con respecto a los paramagnéticos? Pues este pequeño detalle, que en los diamagnéticos la permeabilidad absoluta es menor que la permeabilidad del aire o del vacío. Y en los paramagnéticos la permeabilidad absoluta es mayor que la del vacío. Solo recordemos que esto se sigue manteniendo. Para los materiales amagnéticos, lo que los caracteriza es que la permeabilidad absoluta de ellos es similar a la permeabilidad del vacío. La única diferencia entre diamagnético y paramagnético es que uno es casi igual, pero menor, y el otro es casi igual, pero mayor. Por lo tanto, si estamos diciendo que la permeabilidad absoluta del material es casi igual a la permeabilidad del vacío, eso implica que la permeabilidad relativa, que como lo vimos en las diapositivas anteriores, es la relación entre permeabilidad absoluta y permeabilidad del vacío, entonces va a ser aproximadamente 1. Y la diferencia va a ser en que en este caso la permeabilidad relativa va a ser menor que 1 para los diamagnéticos y la permeabilidad relativa va a ser mayor que 1 para los materiales paramagnéticos. Luego, lo que hablábamos de la susceptancia magnética, en este caso va a ser del orden de menos 10 a la menos 5, porque recuérdense que va a ser menor, y este va a ser, en el caso de los paramagnéticos, más 10 a la menos 3. Lo único que cambia es el signo, pero tenemos un exponente relativamente pequeño, es decir, que no me va a representar mayor situación. Repito lo de la susceptibilidad magnética, es decir, esta columna casi no se utiliza, toda esta columna, porque la mayoría de literatura hace referencia a la permeabilidad. Entonces, con eso cubrimos la parte de los materiales amagnéticos, o sea, los que teóricamente no me servirían para hacer una aplicación práctica, porque yo lo que quiero es que se magnetice el material, y magnetizar el aire pues no es tan sencillo, requeriría un montón de corriente para poder tratar de magnetizar una buena cantidad de aire o de espacio. Por lo tanto, entonces, dejando un poco de lado ya este tipo de materiales que, repito, para nosotros no nos van a servir, sí nos vamos a enfocar entonces en los materiales ferromagnéticos. Ferro, pues básicamente tiene que asociarlo usted con hierro, lo que conocemos nosotros como metal en términos generales. Pero ya vamos a ver que hay algunos metales que no son muy buenos para este tipo de aplicación. El mejor metal para máquinas eléctricas, pues básicamente es el hierro como tal. ¿Qué características tienen esos materiales ferromagnéticos cuando comparamos su permeabilidad absoluta con su permeabilidad o con la permeabilidad del vacío? Vean esto. La permeabilidad absoluta es mucho mayor que la permeabilidad del vacío. Por eso yo les colocaba acá, por ejemplo, 1000. La permeabilidad relativa, si me dicen que es 1000, la de un material, quiere decir que es 1000 veces más que la permeabilidad del vacío. Pero ahí podríamos encontrarnos 5000, por ejemplo, también. Entonces, lo que me va a caracterizar a un material ferromagnético,
que su permeabilidad absoluta es muchísimo mayor que la permeabilidad del vacío o del aire. Y por lo tanto, la permeabilidad relativa, pues nos vamos a encontrar nosotros que es mucho mayor que 1. Por ejemplo, 1000. Otro punto que debemos de considerar para estos materiales ferromagnéticos que nos van a servir para las aplicaciones que nosotros deseamos es tener en consideración esta temperatura, porque si sobrepasamos esa temperatura del punto, que en este caso para el hierro, que es el material que más nos interesa, es de 770 grados Celsius, si superamos esa temperatura, ¿qué va a pasar? Que de tener un material ferromagnético, vamos a pasar a un material paramagnético. Es decir, de algo que me pudo haber servido para una aplicación de máquinas eléctricas, voy a pasar a un material que no me va a servir para esa aplicación inicial. Entonces ese punto es bien importante que nosotros lo consideremos. Ese punto de temperatura Curie, 770 grados Celsius. No debemos de sobrepasar esa temperatura para materiales ferromagnéticos. Preguntas, comentarios hasta acá. Vamos con Wilber Alejandro. Ingeniero, una duda. En ese momento de que sobrepasa la temperatura, pasa a ser paramagnético, ¿verdad? Sí. Y ya queda esa propiedad de forma permanente. Ya, por ejemplo, se deforma o algo por el estilo. Ok, definitivamente pasaría o quedaría ya en la parte paramagnética, porque lo que se le conoce, como vamos a ver más adelante, de los dominios magnéticos, que son una serie de flechitas, llamémoslo así, que en los materiales ferromagnéticos fácilmente las puedo orientar. Ya cuando pasan a ser materiales paramagnéticos, se me desordenan. ¿Qué implica eso? Que probablemente pueda devolver o revertir el proceso y regresar a un ferromagnético, pero ya no de la misma calidad que tenía en un inicio, precisamente por esos fenómenos que menciona. La alta temperatura en el hierro, por ejemplo, me produce dilataciones, y eso físicamente ya me está trabajando o ya me está dando como consecuencia una modificación. Ya en una máquina, como tal, si yo sobrepaso ese punto, esa temperatura, al existir dilataciones, vamos a adelantarnos un poquito, pero aprovechando la pregunta, por ejemplo, los motores tienen una parte que se mueve, que se le conoce como el rotor, y tienen otra parte estática o fija, que se le conoce como estator. Esto que estoy coloreando ahorita sería el estator, y lo que voy a colorear de otro color, por ejemplo, esto que estoy coloreando ahorita sería el rotor, y existe lo que voy a indicar con un color amarillo, este espacio que aquí lo he exagerado, pero después ustedes lo van a ver físicamente en el laboratorio. Ese es el entrehierro, que estamos hablando de separaciones, digamos que en promedio de 1 milímetro. Si hay alguna dilatación o expansión o algún calentamiento demasiado alto en esa máquina, pues prácticamente ya no me va a interesar qué pasó de ser un material ferromagnético a paramagnético, sino que la máquina se me va a estropear. ¿Por qué? Porque esa separación de 1 milímetro, y si lo sometí a mucha temperatura esa máquina, que básicamente es de hierro,
pues básicamente se va a expandir o se va a dilatar y esos espacios de aire que había ya no van a existir y la máquina se echa a perder. Digamos ya desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, lo que mencionaba anteriormente, pasa a ser paramagnético, se desordenan los dominios magnéticos y puedo revertir, pero la calidad del material que voy a obtener ya no va a ser la misma que tenía al inicio. Wilber, no sé si iba a comentar algo más. No, solamente muchas gracias por la explicación, quedó muy claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sigamos entonces. Acá vamos a hablar un poco más en detalle de los diferentes tipos de materiales. Aquí solo lo resumimos en una tablita para que viéramos cuáles eran las principales características de cada uno de esos materiales. Veamos entonces los diamagnéticos. Y dentro de los diamagnéticos, pues tal vez los que más tenemos nosotros contacto a diario sería oro, plata y cobre. O sea, esos materiales como materiales eléctricos son muy buenos. Idealmente los conductores eléctricos deberían de ser de oro. Si no tenemos tanto dinero para eso, podríamos hacerlo de plata, pero como siempre es muy solicitado ese material también, la plata, tenemos conductores eléctricos de cobre. Y aún así ustedes sabrán historias de que los amigos de lo ajeno se lo llevan. Pero de mi modo, ese tenemos como conductor eléctrico. Pero en el caso magnético que nos interesa a nosotros, estos materiales son diamagnéticos, es decir, están teniendo una permeabilidad similar a la del aire o a la del vacío. Entonces, ¿cómo se comportan estos materiales? Cuando no hay campo magnético externo, los efectos magnéticos de los electrones de cada átomo se anulan entre sí, por lo que tengo un resultante nulo, es decir, esos no me van a servir a mí para aplicaciones magnéticas como tal. Cuando hablo de aplicación magnética, y aquí hay que tener cuidado, más adelante vamos a ver que existe el núcleo. En este caso nos estamos haciendo referencia al núcleo, por ejemplo, de un transformador, al material del que está hecho el núcleo de un transformador. Porque algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y los motores, los transformadores llevan conductores de cobre? Efectivamente, llevan conductores de cobre para que pase la corriente eléctrica. Pero el núcleo como tal, ese material es el que estamos analizando nosotros si es diamagnético, paramagnético o ferromagnético. El núcleo, es decir, la carcasa, la estructura, digamos. Porque eso me va a facilitar o me va a dificultar que el campo magnético se expanda, se desarrolle, se utilice, se aproveche. En estos materiales, pues básicamente por naturaleza son neutros. Pero ¿qué pasa si yo le someto este tipo de materiales a un campo magnético externo? Entonces van a aparecer fuerzas sobre los electrones que me van a permitir a mí tener algún resultado. Pero cuando yo quite esa fuerza o ese campo externo, pues prácticamente van a regresar a su condición inicial. Y como veíamos en la tablita, pues la principal característica de ese tipo de materiales es que la permeabilidad relativa es similar a 1 y la permeabilidad absoluta es inferior a la del vacío. Vamos con los paramagnéticos. Tienen un comportamiento similar, también se anulan entre sí. Por lo tanto, efecto magnético neto no va a existir. Aprovechable, estamos hablando de aprovechable.
Si le colocamos un campo magnético externo, vamos a orientarlas de tal forma de que vamos a tener un resultante no nulo y el sentido va a ser o se va a orientar de acuerdo al campo magnético externo que le estamos aplicando. Los paramagnéticos, a diferencia de los diamagnéticos, esta es una característica que no habíamos mencionado, no dependen de la temperatura como tal. Es decir, se van a comportar inversamente proporcional a la temperatura. La permeabilidad, como ya habíamos visto en la tablita, absoluta de este tipo de materiales es superior a la del vacío y por lo tanto superior, pero recordémonos que son muy parecidas. Y la parte de la permeabilidad relativa, pues básicamente va a ser parecido a 1. Y acá tenemos un material como ejemplo que muchos han tenido contacto con él, por ejemplo el aluminio. El aluminio no me va a servir para hacer aplicaciones en las máquinas eléctricas. ¿Por qué? Porque se comporta como un material paramagnético. Veamos los materiales que sí nos van a interesar a nosotros y qué característica, como mencionábamos hace un momento, me va a determinar que me van a servir. Pues básicamente estos materiales tienen, llamémosle así, pequeños imanes que son lo que se les conoce como dominios magnéticos, que son como flechitas, les mencionaba yo al principio. Estos dominios magnéticos, pues básicamente ellos están distribuidos al azar, en desorden, si no hay campo magnético externo. Y por lo tanto, ese material no hace nada. Digamos que se comporta de la misma forma que los anteriores. Pero ¿qué pasa? Cuando aplicamos un campo magnético externo, los dominios, es decir, esos pequeños imanes, se orientan para sumar sus efectos a los del campo exterior, dando un resultante no nulo y en el mismo sentido que el campo externo. Pero algunos estarán diciendo, bueno, pero eso se parece a uno de los que mencionábamos anteriormente. Veamos cuáles son las principales diferencias. Por ejemplo, cuando desaparece el campo externo, en los materiales anteriores, pues básicamente regresamos a la condición inicial. Pero en este material ferromagnético, algunos imanes o dominios magnéticos siguen orientados como si hubiera o como si siguiera existiendo el campo magnético externo que los originó. Por lo tanto, de ahí ya podemos empezar a hablar de algo similar a un imán permanente. Es decir, tengo un material ferromagnético, le aplico un campo magnético externo. Originalmente los pequeños imanes estaban desordenados. Cuando apliqué el campo magnético externo se orientan, quito el campo magnético externo y ese tipo de material mantiene sus características magnéticas porque algunos de esos imanes o pequeños imanes llamados dominios magnéticos mantienen la orientación que obtuvieron cuando fueron afectados por el campo magnético externo. Y eso va a ser uno de los principales puntos a favor de este tipo de material ferromagnético. Y como lo habíamos mencionado, el hierro es uno de los principales materiales. Por eso cuando hablan de máquinas eléctricas, ustedes van a escuchar que hablan de el núcleo es de hierro, precisamente para poder aprovechar estas características. Entonces, a partir de este punto,
nosotros debemos de concentrarnos y pensar, y si algunos tienen curiosidad, profundizar más en materiales ferromagnéticos orientados a la asignatura. Son los materiales que nos van a interesar. Si alguien quiere profundizar en los otros materiales, pues es libre también, pero como les indico, es importante que para la asignatura, a partir de esta diapositiva en adelante, nosotros ya nos vayamos acostumbrando a que nos va a importar más la parte de los materiales ferromagnéticos que los materiales paramagnéticos o diamagnéticos. Veamos algunas características adicionales. Dependen de la temperatura. Ya hemos hablado, importantísimo no sobrepasar esa temperatura, precisamente porque perderíamos la aplicación que habríamos logrado. Entonces es sumamente considerar esa temperatura. La permeabilidad es muy superior a la del vacío, ya lo habíamos hablado. Por lo tanto, vamos a encontrar permeabilidades relativas de 2000, de 10.000 o incluso de 100.000 veces más que la del vacío. Permeabilidad relativa, recuérdense que me indica cuántas veces es mayor esa permeabilidad del material con respecto a la del vacío. Tiene un comportamiento no lineal, por lo que la permeabilidad no es constante. Entonces, en este tipo de materiales, como les decía, más adelante vamos a ver las curvas que me relacionan las variables B y H, en donde voy a ver que no son líneas rectas, sino que tienen un comportamiento curvo, y media vez tenga una curva, pues ya no es un comportamiento lineal. Y como lo hemos dicho a lo largo de la sesión de hoy, pues básicamente estos son los que se utilizan para las máquinas eléctricas, llámese estáticas, rotativas, transformadores, motores o generadores. Hay otro tema que tiene que ver con ampere. Nosotros estamos muy acostumbrados a esta palabrita, principalmente en cuanto hablamos de análisis de circuitos eléctricos. Pero en la parte magnética, pues, nos vamos a encontrar estos detalles. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. La información, como repito, ya la tienen ustedes disponible en el aula digital. Retomamos mañana a partir de este tema 1.2. Me gustaría que pudieran ir adelantando ustedes para aprovechar al máximo la sesión de mañana, que arrancaríamos de un solo con este tema 1.2. Completaríamos estas diapositivas y arrancaríamos con la presentación 2, que también ya la tienen ustedes subida en su aula digital. Recuérdense entonces que el día de mañana estaríamos reuniéndonos a las 9:15 y estaríamos finalizando a las 10:45. ¿Preguntas, comentarios? No, ingeniero, todo bien. Ok. Vamos a detener entonces la grabación en este momento para que les quede